Muy buenas noches, bienvenidos una vez más, como todos los domingos a las 20 horas, acá a Legítima Defensa, segunda dosis. Si nos estás mirando por el canal de YouTube de Caras y Caretas TV, no te olvides de suscribirte al canal, de poner me gusta, puedes hacer los comentarios que quieras, pero es muy importante que pongas me gusta. Eso ayuda a que YouTube de algún modo difunde más el programa. También podés estar mirándonos por la fanpage de Facebook de Caras y Caretas, ahí puedes hacer comentarios, elegir entre una gama de reacciones o compartirla en tu perfil. Puedes mirarnos por la página web de Caras y Caretas en carasycaretas.com.uy. Ahí es donde te puedes hacer socio o socia de la comunidad y hacer un aporte mensual que permite financiar estos proyectos. Saludamos además a los que nos ven por las pantallas de Cardinal TV, en la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados, en todos los cables de esa cámara. Son como 100 cable operadores en todo el interior del país, en las capitales departamentales, en las localidades. Bueno, saludamos a todos y todas los que nos acompañan. En la noche de hoy vamos a analizar este proyecto que aprobó ya, por lo menos de manera preliminar, el Consejo Directivo Central de la ANEP de reforma curricular, de reforma educativa que va a afectar primaria, que va a afectar por lo menos el primer tramo de secundaria, que además la ANEP, en palabras de su presidente Robert Silva, ya ha descartado hacer un plan piloto, pretende su implementación en todo el sistema a partir de 2023, y lo vamos a analizar con el maestro Pablo Cayani, que integra la Institución Nacional de Evaluación Educativa, el profesor Raúl Gil, del Consejo de Formación Docente, y también la maestra Daisy Iglesias, secretaria general de ADEMU e integrante, representante al Consejo Directivo Central de la ANEP por el orden docente. Así que sin más, vamos a la introducción y ya nos ponemos a conversar con los invitados e invitadas de la noche de hoy. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Bienvenida, maestra Daisy Iglesias, consejera. Te voy a destituir del cargo de secretaria general porque ya no lo ocupas más. No. Desde que integrás el Consejo Directivo. Exacto. Ni ese ni el de integrante del secretariado de la Federación Uruguaya de Magisterio. Y ya no podés tampoco. Ahora sos representante del orden, porque además es una representación del orden. Eso nosotros hemos hecho esa distinción en algún momento que se discutió la elección al Consejo Directivo Central, que había como una confusión, decir, eran los gremios, no, son todos los maestros los que votan. Son maestros, profesores de todas las ramas. Y había en ese momento 3 listas que de algún modo representaban a los diferentes gremios que operan en el sistema, tanto el sindicato, la Federación Nacional de Profesores, que presentó a Julián Mazzoni, que también integra el Consejo, la FUM, que presentó a Limber Santos, que no ingresó, pero también tuvo una alta votación, y la lista que presentó ADEMU. No, no es así, no. ¿No fue? Las 3 listas estaban respaldadas por la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza a propuestas unos de secundaria y otros de primaria. O sea que el respaldo que tenía tanto la lista de Julián Mazzoni como la de Limber Santos, como la que yo integré, era la CCU y por ende el PIT-CNT. Muy bien. Y en esa elección fueron electos Julián Mazzoni, que alguna vez estuvo en el programa, y vos. ¿Cómo no? Por el orden docente. Exactamente. Muy bien. Está bueno hacer estas aclaraciones para comprender bien cómo está representado el orden en el Consejo. Hago una aclaración para evitar confusiones. Una vez electos, los consejeros electos por el voto docente tienen iguales responsabilidades y funciones que los consejeros que responden a la designación política del Ejecutivo a través de la venia de Cámara de Senadores. O sea que no hay responsabilidades diferentes según tu procedencia. Los 5 miembros del CODICEN tienen iguales atribuciones, iguales responsabilidades. Lo que varía es la forma de ingreso o el mecanismo de legitimación. La forma de ingreso a los cargos. Claro, algunos van por venia. Y otros, a propuesta del Ejecutivo y venia del Senado. Exacto. Y en el caso de estos 2 consejeros, vienen por la elección de sus pares. Por la elección de sus pares, que es el mecanismo que quedó. Antes, cuando existían los consejos de primaria, de secundaria y de UTU
eliminados a partir de la ley 19.889, ley de urgente consideración, que dejó esas 3 áreas en manos de una sola persona, un director general. Previamente en esos consejos también había consejeros electos por el voto docente. Acá está uno que ocupó... Claro, Pablo fue consejero en primaria por el orden docente. Exactamente. De hecho, luego de aprobada la ley, hasta que no se renovó no se implementó, siguió durante un tiempo actuando como consejero, unos meses. Los consejeros electos estamos desfasados, digamos, de lo que es la designación de autoridades, porque son unas elecciones que se hacen diferente y por lo tanto la Corte las hace en otro momento. Y hicimos una transición de 1 año con el actual gobierno en el Consejo. Duramos lo mismo, pero arrancamos más tarde. Pero en lapsos diferentes. El único lugar donde se mantuvo el Consejo fue en formación docente. En formación docente se instituyó. Es extraña a veces la cuestión política, ¿no? Porque el Consejo de Formación Docente con su delegado no es el término, con su integrante por voto docente y su integrante por el voto estudiantil, estaba por decisión del CODICEN. Lo que hace la ley 19.889 es llevarlo al terreno legal. Quita de un lugar, en este lugar legitima a través de la ley y mantiene en CODICEN en la relación numérica que estaba, ¿verdad? 2-3. Justamente la semana pasada estuvimos conversando sobre la situación que había habido la consejera estudiantil, Génesis Gallardo, ¿Cómo no? en la Comisión de Educación del Senado, sí. Cuando fue prácticamente invalidada por la senadora Bianchi, que además preside esa comisión, y ella protestó, además se amargó mucho, pero protestó incluso en redes sociales, hizo público, porque claro, ella había ido a comparecer a esa comisión como integrante del cuerpo, que lo es, porque había sido... Para mí fue una situación muy tensionante, creo que para todos los que estábamos muy violenta, pero además te voy a decir que viví una violencia personal, porque cuando ella se le pide la palabra y se le dice no, ahora no, y se me da la palabra a mí, era la que venía después. Así que dije 2 cosas e inmediatamente le dije y le cedo la palabra a la consejera que pide una interrupción. ¿Y qué dijo Bianchi? Lo aceptó, dijo bueno, le dan una interrupción, hable. Es increíble eso, ¿no? Es una rebelión contra un organismo, de hecho, ¿no? Porque si te rebelás contra el integrante que tiene derecho por legal hasta estar ahí No es nuevo, ¿no? No, digamos... Conociendo a Bianchi nada es nuevo, pero me parece como sorprendente en un ámbito así, ¿no? Claro, pero pues fíjate que tenés esa situación en la Comisión de Educación del Senado, tenés en las ocupaciones estudiantiles de secundaria una resolución de que no se permite ocupar, y que se va a convocar al Consejo Asesor Pedagógico, instalando los directores adentro de los centros. Tenés lo que ha sido la comisión investigadora a FENAPES, lo que ha sido el sumario de los profesores de San José, lo que ha sido la denuncia penal a FENAPES, lo que ha sido la denuncia penal a Javier Landón y a Celsa Puente. Es decir, digamos, no, entre la administración o el ejecutivo y los actores que tienen cierta capacidad de agenda, se ha atacado sistemáticamente a los docentes y a los estudiantes, y además se le han desconocido derechos por parte de funcionarios públicos. Con todo, importa una discrecionalidad que me parece que habría que estudiarla hasta legalmente. Yo no sé si vos, por ser presidente de la comisión, podés decirle, usted no habla a alguien que va a comparecer como por parte de un cuerpo. Yo no sé, debe haber alguna normativa que dice en qué casos el presidente puede no conceder la palabra. No sé si es tan arbitrario como no me gusta que hables vos y no hablás. No sé si eso... Ahora, este tema que está planteando Pablo, que tiene que ver, tú dijiste discrecionalidad, para mí hay una discrecionalidad. Fíjate tú que los consejeros Landoni y Puentes puede no gustarte lo que resolvieron cuando eran consejeros, puede no gustarte, yo admito que no te guste, pero habían laudado respecto a situaciones como la de Slamovich. Habían dicho, es esto. Habían dicho, archívese y compense las horas. La nueva administración
le saca el polvo a eso, lo trae de nuevo y lauda distinto. Y respecto a lo que él dice, a mí es un tema que me interesa mucho porque yo lo planteé frontalmente en Codicen. ¿Qué pasaría si por cada acto administrativo de esta administración la que venga lo dice que quiere revisarlo? Sería un circuito de nunca acabar. Y estoy absolutamente convencida, y creo que me asiste la verdad material, que el Codicen y el Consejo de ese momento habían laudado. Te guste o no te guste, como debe haber muchas cosas que lauda este Consejo que no gustan a muchos y que sin embargo están laudadas. Ahora, tú las vas a desempolvar y para mí esa fue la situación en relación con los planteos de secundaria que la estimo muy delicada. Sí, desarchivaron cosas que hay que ver desde el punto de vista. Ahí también habría que preguntarle a juristas, ¿no? Pero por lo menos es exótico desde el punto de vista administrativo, ¿no? No sé, ahora Mercedes Lamoit regresó al ejercicio de la docencia, en fin, pero me imagino que tal vez podría haber ido por otros canales. Pablo, vos te acordás muy bien, esto que dijo Jennifer Chenro ahora, de que la ocupación no puede ser una extensión no, que de hecho el estudiante no tiene derecho a huelga y que podrían ser sancionados los ocupantes, ya nos pasó. Fuimos sancionados así, fuimos a la justicia y la justicia nos dio la razón. En ese caso Pablo recuerda bien porque es de esa generación a la que nos pasó esto y ahí ganamos. Con autoridades que se repiten. Sí, se repiten en todos los ámbitos porque además la que propuso esas sanciones fue Graciela Bianchi, se va a usar, ¿no? Pero me acuerdo lo que fueron los fallos de los tribunales. Fue el Tribunal Contencioso Administrativo, 2 jueces además, ¿no? Alicia Castro y Pedro Querolián, que dijeron que era una violación de todos los derechos, había una lista de derechos del niño, derechos de no sé qué, justamente ante una sanción aplicada por haber ocupado, ¿no? Exactamente. O sea, no es novedoso esto, ya hay una cierta jurisprudencia, quiero decir, no sé cómo opera eso, pero hay algo. Hay como se va instalando progresivamente en todos lados, ¿no? Esta cuestión de la guerra jurídica y hay que tener cuidado. Nosotros vimos la situación del Liceo 49, que también hay que mirarla con mucho cuidado, donde 22 docentes son sancionados por haber realizado un paro y por recibir al consejero del Codicen. Y no solamente son sancionados, sino que ahora, esta semana, se modifican las sanciones que se siguen emitiendo, que ya cubre a casi 2/3 del personal docente de todo el liceo, ¿no? Ese liceo fue donde hubo un comunicado de sindicato, de la sala docente, diciendo que se había registrado casos de un hambre, ¿no fue ese liceo 49? Me tocó, mira, yo estuve Pero fue ese, ¿no? Ese es, sí, yo estuve en el liceo 49, 2 oportunidades, y ayudé a tramitar el servicio de alimentación con la escuela de al lado. Porque cuando en los liceos hay necesidad alimentaria, se tiene que tramitar con el PAE de primaria. Y creo que fue un plus de unos 20 viandas que ayudé a tramitar, que después la dirección escolar entendió que con 15 eran suficientes, pero sí fue donde los docentes tuvieron una actitud proactiva, por lo menos conmigo, para la satisfacción de esta situación. Ahora, lo que dice Raúl de la situación... Ahora, ¿eso fue lo que derivó esa denuncia hecha por los docentes? ¿Fue lo que deriva las sanciones? No. Esa situación de los docentes fue más a comienzo de año, se subsanó y quedó subsanada. Esta otra situación está vinculada a la complejidad del manejo del sistema de alimentación, porque los estudiantes son sensibles, ¿verdad?, y sobre todo los estudiantes de la media, respecto a la necesidad de tener que recibir un complemento alimentario. Y ellos retiraban sus viandas y ahora se les dijo que debían comer allí, traer sus cubiertos, y ahí fue que se generó este factor detonante al cual asistió el consejero Julián Mazzoni. Tuvo una reunión, los docentes entraron en paro, en un intermedio de turno, y luego sobrevino este número increíble de sanciones. ¿Cuántos son? Las sanciones... En este momento son 32. 32 ahora. Sí. ¿Eso del cuerpo docente cuánto Y representa? deben ser 40 y pico.
Adentro del liceo no sé si llegan a 50. Pero Es un no liceo sabés pequeño. si no siguen, porque hay Casi una... 2/3 de los docentes están sancionados. Sí, Sí, sí. claro. Bueno, quiero, Pero- esto que vamos a hacer, que es como un sí, introito sí, a sí. la situación, ¿La ves? porque yo justo escribí este viernes en la revista En Caras y Caretas, planteaba, bueno, más allá del contenido del proyecto de reforma curricular, del proyecto de reforma educativa, el clima en que se está desarrollando esto es increíble, ¿no? Es un nivel digamos, pongámoslo así, de no diálogo o de enfrentamiento, autoridades, comunidad docente, comunidad estudiantil, que da para pensar que está complicado procesar una transformación en el sistema con este clima. No sé cómo lo De ves. los tres que estamos acá, de repente yo tengo más elementos, pero Sí. por participar en Codicen. Yo recuerdo cuando había 2 ocupaciones o 3 que corría el día 17 de agosto. Y ese 17 de agosto había que aportar, porque uno cuando está en un organismo y le preocupa la educación, trata de aportar para que las cosas salgan adelante y salgan lo mejor posible. Había que aportar alguna idea porque había ocupaciones en puerta. Había pocas, pero se veía venir que era una situación que iba a ser conflictiva. Ese día yo llevé al Codicen 2 propuestas. Una de ellas, que se recibiera a la coordinadora de sindicatos de la enseñanza para tratar el tema de las razones del conflicto, para comenzar un diálogo. Fue un día muy especial porque yo estaba procurando que la coordinadora de sindicatos de enseñanza, a través de su coordinador, aceptara esta situación de intercambio en el mismo momento que el coordinador del ACCEU, el profesor Olivera, estaba recibiendo la información que lo habían denunciado penalmente desde secundaria. Imagínate tú que a ti cuando te están diciendo que alguien te denunció penalmente, después viene otro y te dice, mirá, ¿podemos tener una reunión con estos alguien que a su vez te están denunciando para ver? La respuesta, debo decir, y lo he dicho en todos lados, de la CECEU fue inmediata: sí, estamos dispuestos. Y yo llevé ese planteo al seno del Codicen esperando que se reconociera el gesto, porque no importa si tú piensas que alguien tiene o no tiene razón, lo que importa es cómo se siente esa persona y que te da una respuesta positiva para hablar en una situación donde tal vez no hubiera querido ni oírte. Da una respuesta positiva a CECEU y se aplazó, el 17 de agosto se aplazó, se dijo no, ahora no, más adelante. Porque además creo que estaba en la cabeza que eran pocos, a lo cual yo decía, no, un conflicto no puede mirarse desde ese ángulo. Y se me preguntó si los estudiantes de formación docente habían hablado conmigo para tener una reunión con Codicen. Yo dije que no, Julián dijo que no también, pero los dos dijimos, salimos inmediatamente y hablamos para que acepten, o para proponerles, no para que acepten, sino para proponerles un diálogo. La respuesta no fue positiva por parte de los otros 3 integrantes de Codicen. Y a partir de allí tú veías que se venía perfilando un clima de mucha tirantez y de mucha rispidez. Y yo he insistido mucho en Codicen, que 2x3 me lo señalan los otros integrantes, al igual que Julián, cuando digo yo, digo que a veces las cosas son a puntas, para que existiera, no, ya no voy a decir diálogo, porque diálogo puedo sentarme y charlar contigo, y negociación, para que existiera negociación. Y señalamos siempre que el Codicen tenía que tener la actitud inicial. Y me han dicho los otros integrantes, pero ¿por qué usted recarga las tintas en nosotros si no habla con los otros? Y porque no, tal cual voy a decir aquí lo que dije allí, porque a nosotros nos pagan el sueldo por administrar la educación pública y debemos hacerlo con cierta altura. Así que si a veces hay que abrir la puerta, la apertura de la puerta corresponde a nosotros. Y sigo insistiendo en lo mismo en relación con estudiantes del Miranda en particular, que me comprometí a transmitir a Codicen el pedido de ellos de sostener una entrevista, como sigo diciendo lo mismo en relación con todos los estudiantes y todos los trabajadores. Creo que es la autoridad la que tiene que estar a la altura y habilitar
la negociación. No digo diálogo especialmente porque el diálogo a veces desgasta. Se usa el término diálogo, nos sentamos, conversamos, no llegamos a nada, después nos sentamos, conversamos, no llegamos a nada. Y creo que, creo no, lo he expresado en Codicen, así que nada de lo que diga acá no lo dije allá. O sea, detesto mucho el que calla en la comisaría y habla en la pulpería. Eso lo detesto enormemente, así que trato de mantener cierta coherencia. Les decía que si no se habilita el diálogo, la negociación real, entonces no vamos a tener salida. Y para tener negociación real, el Codicen tiene que tener claro qué es lo que define como innegociable, qué es lo que es medianamente negociable y qué es lo que es totalmente negociable. Y yo eso no lo tengo. Como integrante del Codicen no está hecho. A partir de esas 3 ocupaciones que vos señalabas del 17 de agosto, con el conjunto además Y antes había sido. con el conjunto además de denuncias penales, o sea, a Olivera, a García Coral, a varios docentes, ¿no? Sí. A partir de ahí, entraron en conflicto por lo menos 25 de los 30 y pico de SERP en todo el país. 25, con ocupaciones de formación docente, no solo en Montevideo, sino en otros departamentos. Sí, sí. Ocupaciones y desalojos y hasta problemas, ¿no? En algunas complicaciones, como habían sido los desalojos. Ocupaciones reiteradas, desalojos e insistencia en las ocupaciones de estudiantes, cada vez más estudiantes, por otra parte. Ocuparon después los liceos Montevideo, nuevamente con este tipo de dinámica. Llegó el Zorrilla, el Miranda, el Guiaba, otros, con pronunciamientos de las ATD, porque hubo además muchas reuniones de ATD con relación a la transformación curricular, en general negativos o con una visión negativa. Una encuesta que ahora incluso hizo público el Diario Observador, que ordenó la propia ANEP, donde la mayoría, ¿no?, de los docentes plantean objeciones, por lo menos a partes importantes de los proyectos. Ese es el clima. Además, un clima que creo que la sociedad está notando. Cualquier persona que viva en el Uruguay y esté más o menos informada o recorra un poco los centros educativos se da cuenta de que hay un conflicto. Incluso hay conflictos en otras áreas, en otros subsistemas de la educación, porque además también hay conflicto en la universidad por la cuestión presupuestal. Pero hay un relacionamiento con el sistema educativo que está complejo. De verdad. A ver, yo quiero, porque me parece importante antes de avanzar sobre el proyecto, avanzar sobre en qué contexto se está dando esta discusión, ¿no? Porque es difícil avanzar en... Me gustaría decir alguna Sí, cosa al respecto, dale. ¿no? Porque tú señalaste dos cosas y una de ellas bien interesante. En las organizaciones formales, especialmente estatales, el requisito de la legitimidad basado en la legalidad es muy importante. Si tú tocas eso, todo el edificio comienza a crujir por todas partes. Por eso comenzamos con este comentario sobre el Liceo 49, que primero comienza por una observación sobre si se aplica correctamente el Acta 90 o no, y luego termina en algo completamente distinto. Usted recibe una sanción, una observación, por tomar medidas gremiales. Entonces, los sindicatos, dichos así como gremios, no pueden tomar ninguna medida, sea la que sea. Eso es un avance muy importante, de irme de un marco jurídico a otro que ya es de ejercicio casi puro del poder. Conclusión, ¿qué pasa con eso? Que es lo que tú preguntabas. La pérdida de legitimidad va a ser de mucho riesgo para cualquiera que intente hacer cosas. Ejemplo, lo que pasó en formación docente. No hemos tenido en los últimos 30 y pico de años ningún centro de formación docente, salvo el IPA, etcétera, en ocupaciones a lo largo de todo el país. No había pasado nunca. Es un fenómeno increíble, con paros docentes en todos los centros del país. Raúl, en este caso incluso el orden docente llegó a ocupar el IPA, que yo no sé si hay tantos antecedentes de eso tampoco. Yo recuerdo algunos allá en los 90, pero es un problema de ser mayores, de edad, ¿no? La gente más joven es la primera vez que lo ve, el cuerpo docente es más joven. En los años 90 hubo todo tipo de cosas allí. Sí, recuerdo también. Sí, claro. Ahora, yo creo que es interesante. Hasta el bomberito recuerdo que... ¿Te acuerdas el bomberito? Sí, yo... Olvidable. El pecho me quedó a la miseria. Pero esta cuestión de pérdida creciente de legitimidad, un descontento que luego se materializa en desconfianza fundamentada, y luego una intención de participación de baja intensidad. Te voy a pedir tu opinión sobre la transformación el día jueves de 10 a 12.
y tenés que revisar todo el proyecto educativo, etcétera, en 2 horas. Bueno, eso es un enorme problema para la cultura democrática, que siempre requiere mucho más tiempo que simplemente una consulta por un formulario. Conclusión de esto, los profesores prácticamente todo el país rechazaron esa modalidad. ¿Cuál es la respuesta desde el poder? Bueno, estos problemas tienen muchos años, lo cual es cierto, la discusión del plan de estudio de formación docente tiene 10 años. Pero son distintas generaciones trabajando distintas cuestiones donde la discusión no fue acumulativa. Entonces no podés invocar que el tiempo ya pasó, porque lo que está hoy poco y nada tiene que ver con lo que se planteó y se discutió a lo largo de 10 años. ¿Entiendes? Sí. Yo Pablo, creo que esperame un segundito. Vamos a un corte y ahora arrancamos contigo porque si no te voy a tener que cortar en un minuto. La culpa fue mía, Vamos. yo lo... Vos agradecés contar con el mejor equipo médico. Nosotros te agradecemos por elegirnos, brindándote cada vez más atención humana, innovación y beneficios. Afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, estamos para cuidarte. La reforma de la seguridad social que propone el gobierno va en contra de los intereses de los trabajadores y trabajadoras. Aumentar la edad, bajar las jubilaciones y privatizar. El verdadero problema del sistema es la asistencia a la caja militar y el fracaso de la SAFAP. Esta reforma no es técnica, es ideológica. Trabajadores y trabajadoras del Estado en defensa de tus derechos y del trabajo, decimos no a esta reforma. A veces estamos muy en la chiquita. Y si no, mira. Sí, ponele choclo, picles, ¿te gustan? Dale, ponele todo. Total es gratis. Estamos tan en la chiquita que barremos cualquier tipo de límite. ¡Epa! ¡Qué boquita! ¿Eh? Pero, aunque parezca que hasta los más chiquitos están en la chiquita, solo parece. Tomá. Pateala, campeón, porque los uruguayos somos grandes. De corazón, no estés en la chiquita. Pensá en macro. Cuanto más compras, menos pagás. Macromercado es negocio. Soy suscriptor de Caras y Caretas porque necesito periodismo comprometido, independiente. Te pido que en lo posible te hagas suscriptor, porque hay que luchar contra el blindaje periodístico que existe en nuestro país y que termina pulverizando la libertad de prensa. Gracias y hasta siempre. Construye escuelas, hospitales, carreteras, casas y puentes. Genera trabajo y oportunidades para cientos de uruguayos y uruguayas. Crea riqueza para el país y su gente. Y es estratégico para el desarrollo nacional. Es el cemento Portland de ANCAP. Lo quieren entregar. Quieren despojarte de lo que es tuyo. No lo permitamos. Nuestro Portland construye. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Si estás mirándonos por YouTube, no te olvides de ponerle like, el me gusta. Pablo, te había dejado con la palabra en la boca, pero dale. Sí, en esto de cuál es la composición del lugar o en qué escenario está pasando todo esto, yo creo que hay que traer de vuelta una situación de pandemia que afectó mucho a los gurises y a los docentes durante 2 años, que ha generado además una situación de crisis económica, donde aumenta la pobreza infantil, donde empiezan a aparecer una serie de problemas allí con la matriz de protección social que se retira, con pérdida salarial de los docentes y con un gobierno que no cambió el plan. Es decir, pasó la pandemia y no modificó su plan. Su plan era lo que estaba en la ley de urgente consideración, el recorte presupuestal y la reforma curricular. Y viene gobernando y cambiando solo. Es decir, no hay ningún actor, ni de las familias, ni de los estudiantes, ni de los docentes,
casi ningún actor académico que esté hablando bien sobre este proceso de imponer la reforma. Yo creo que eso es un problema en términos de la viabilidad de la reforma, porque, digamos, en formación docente no la van a terminar por una cuestión de que necesitan 4 años, y en el caso de la educación obligatoria, el primer año del gobierno siguiente es cuando se termina de implementar. Ahí hay un tema de sustentabilidad. Pero además hay otro tema que es, para las instituciones educativas, los conflictos y los climas de riesgo son malos para los aprendizajes, son malos para cómo se ejerce la profesión docente, son malos para cómo se abordan los conflictos que tiene toda institución educativa por estar abierta y tener estudiantes y adultos. Y creo que eso ahí, además, el efecto es más complejo, digamos, ¿no? Porque si uno tiene docentes que trabajan con miedo, que trabajan cuidándose de qué es lo que se puede trabajar y qué no, porque viene un sumario, porque viene esto, reconstruir la confianza después que permita el trabajo colaborativo, que permita aquellas cosas que se supone que todos estamos de acuerdo, que es las cuestiones que ayudan a mejorar los aprendizajes de los estudiantes, bueno, el gobierno lo está pulverizando, digamos. Esto, ¿no? Hay una situación con alimentación o con una medida gremial, con una autoridad, y después te sancionan. Digamos, hay una beta autoritaria que además va a ir empeorando en la medida que se vaya visualizando la poca sustentabilidad que tienen estos cambios, nos gusten o no nos gusten, digamos, no tienen sustentabilidad porque son solo del gobierno y además abarcan al gobierno que viene. Vamos a hacer, me parece que ya es necesario Daisy, te voy a pedir a vos que estás ahí, que estuviste, que la gente tiene que entender de qué se trata esto. A ver, primero me parece importante una cuestión de tiempos. Se aprobó el miércoles un proyecto como inicial que va a ser sometido a la discusión de las Asamblea Técnico Docente. Se espera después tomar una resolución final con respecto al proyecto, ¿verdad? Por lo que ha trascendido algunos de los cambios como más llamativos, o por lo menos los que generan más prensa, implica que primaria pasaría a tener una extensión de 9 años, aunque está claro que los últimos 3 se darían dentro de la órbita de lo que hoy es la enseñanza técnica o la enseñanza secundaria. ¿Sí? O sea, no estarían bajo la órbita de primaria. Y con los docentes, además, de enseñanza técnica y secundaria, no con más maestros. Pero una descripción. Te pido, Daisy, una descripción. Tú me pides una descripción, bueno, yo voy a tratar de hacerla, si logro hacerla sintéticamente, porque el proceso tampoco es muy claro, merecería un premio, porque es un proceso bastante confuso. Podemos darte un premio. Bueno, muy bien. No muy Entonces importante, tomo la palabra y trato de hacerlo sintéticamente. Cuando inició el proceso de transformación educativa, fue en el año 21. Inició a puertas cerradas dentro de Codicen. A puertas cerradas, digo, no llegaba nadie. Yo en ese momento ejercía como inspectora de primaria, así que soy testigo de que a nadie se consultó. Cuando dicen se consultan los inspectores, no, señores, a los cuerpos inspectivos, no. Bueno, a los otros, menos. 1 año, 6 meses, y se terminó una propuesta que se le llamó borrador, pero que era el documento relativamente acabado, y sucede lo que decía Raúl. Se le dio a los docentes del país 4 horas en una ATD para que lo estudiaran. ¿Ese es el del plagio? No, estoy hablando del documento general. Ahora te voy a hacer una diferencia porque hay cosas para formación docente y cosas para los demás. Estoy hablando del documento marco general de transformación educativa para toda la ANEP. No estoy hablando particularmente de ningún subsistema. Se le dio 4 horas a todo el mundo, a los de formación docente también, para que resolvieran, y eso ya es un mensaje profesional. Yo retomo con lo que decía Pablo. Cuando tú le decís a un profesional, tenés 4 horas para estudiar un cambio profundo, como decía la autoridad, en el diseño pedagógico organizacional, ya le dijiste todo. Le dijiste su palabra, no importa. No me importa si la persona, pasaría lo mismo si sucediera en el campo de la arquitectura o la medicina. Primer punto. Segundo punto, cuando empieza ese documento,
La base del documento era era un currículum por competencias duras y puras. Está dicho con todas las letras. Se sustituye la lógica de las disciplinas por otras lógicas. ¿Qué significa eso? ¿Qué significan las competencias? Creo que ya nadie lo había entendido, todo el mundo hablaba de competencias, nadie sabía qué decir, en parte porque el término competencias en el mapeo pedagógico mundial es un término difuso, lo dicen todos los que hablan de competencias. Pero yo voy a tratar de sintetizártelo, son grandes lineamientos del saber hacer, grandes tendencias, a ver si te doy un ejemplo, siempre doy el mismo. Se espera que al finalizar el curso obligatorio la persona sepa articular un discurso acorde al contexto con un vocabulario adecuado. Chocolate por la noticia, porque eso lo esperas en 3 años, en 1 año, en primer año, en segundo año, en el liceo y en el egreso del bachillerato. O sea, las competencias son grandes miradas. Cuando vos haces un currículum por competencias, tenés que mirar que la lógica, la articulación estricta de las disciplinas, matemática, idioma español y demás, no está presente. Ni siquiera están presentes las disciplinas. ¿Por qué? Porque son sustituidas por otras formulaciones como la educación en el mundo contemporáneo, para el caso de formación en educación. Como el manejo de los números en el siglo XXI, para el caso de la educación media. O sea, no aparece matemáticas, te aparece el contenido de una disciplina como disciplina. Ese resabio queda en algo de lo que se presentó ahora. Esa lógica competencial lleva asociadas otras cosas. Ejemplo, la flexibilidad de las promociones. Voy a decirlo bien claro. Habrá quienes defiendan que las repeticiones no deben estar. Yo no pienso así. No tengo ningún problema en decirlo, ni ningún problema en fundamentarlo. Lo sabe Pablo porque él era consejero y yo ya exponía estas ideas. La repetición no es el fenómeno que nos abarca a todos. Por favor, no digamos disparate, no es al 100%, ni al 90%, ni al 80%. La repetición es algo que está en manos del docente, que es el especialista calificado, porque él es el que evalúa si al estudiante ese proceso le sirve o no le sirve. Y es su evaluación profesional. Así que a mí me parece que eso está muy bien, que esté en manos de los profesionales de la educación. Pero los currículum por competencia barren con eso. Se dice que son currículum flexibles más. Yo dije en Codicen que recomendaba un libro de una argentina que tiene que ver con los currículos por competencias, que es crítica, que el título del mismo es Brutos y Baratos. O sea, que las competencias despiertan pasiones, y pasiones académicas. De ese marco que está aprobado, que está vigente, el cual no aprobamos, no nos respaldamos con el voto ni Julián ni quien habla, sobreviene que es el plan. Y el plan nos sorprendió de entrada. Porque no es por competencias el plan. Porque el plan tiene hojas y hojas que hablan de competencias, pero yo le dije a mis compañeros que trabajan conmigo, vamos a la parte concreta. La parte concreta es el plan. Cuando vamos al plan, vemos que hay formulaciones generales que dice espacio, matemático, científico, cómo están las áreas también en el programa de primaria. El programa de primaria es un programa asignaturista y contenidista y tiene áreas, no mira las áreas, área de la lengua. Bueno, acá está la comunicación. Pero debajo están las disciplinas y nos sorprendió. Por lo menos están los títulos. Nos sorprendió ¿por qué? Porque estemos de acuerdo con lo que se está formulando, una versión leguleya que están teniendo algunas personas que escuchan informaciones y que a veces no tienen elementos suficientes de discriminación. No, nos sorprendió porque el modelo curricular que planteaban no era ese. Por eso nos sorprendimos. Y no lo aprobamos con Julián, porque además somos bastante inteligentes como para saber que vos no aprobás títulos, tenés que ver programas. Y porque además sobreviene el marco en que está inscripto, que es un marco competencial, por lo cual para mí hoy hay una flexibilización en la marcha de las autoridades que no hicieron o no llegaron a concluir en el producto que querían concluir. Yo te diría que hicimos con compañeros... Daisy, para vos es más bien un... Perdóname.
que lo pregunte así como Ponelo en palabras. brutalmente, pero Ponelo en bruto. ¿esto es como una puesta en escena? No, ¿Es como un maquillaje? tratar de mostrar que se está siguiendo una línea de cambio que no es exactamente la línea de cambio con la que empezaste, pero no lo puedo afirmar en su totalidad porque no vi los programas. O sea, hay cambios de nombres sustancialmente y después hay mantención. Perdóname, pero si hay cambios de nombre sustancialmente, de ahí a decir que estamos ante un artefacto propagandístico, no estamos tan lejos. No estarías tan lejos, no estarías tan lejos. No estaría. Tengo que ver los programas, porque los programas, permitime que te aclare, depende lo que haya dentro de matemática, depende lo que haya dentro de ciencias del ambiente. Dice, creamos nuevas disciplinas. ¿Pero qué estamos diciendo? Pero no solo depende de eso, también depende qué docentes ponga, porque si vos vas a poner al docente de matemática y le decís, no, vas a dar un programa que no tiene nada que ver con lo que el docente estudió, al final va a terminar dando matemática, como siempre. Siempre tienen alguna vinculación con el campo en el que están. Porque hubo otra confusión. La gente decía, ¿competencias o contenidos? No, eso no es así. El tema curricular es un tema duro. Es competencias o lógicas disciplinares que tienen contenidos disciplinares. Cualquier lugar, tú le vas a encontrar un contenido. Si tú acá en matemática, en lugar de poner, te voy a poner un ejemplo de primaria, tú pones la suma, conceptualización y algoritmo, te encuentras con abordar situaciones que impliquen el uso de la suma. Bueno, ahí ya estás en otra mirada. Estás en la mirada competencial con el primer marco. Ahora, ¿qué te quería resaltar de esto? Que tú cuando mirás, debajo de los espacios, lo que están son las disciplinas. Y mira las cargas horarias. Yo estoy sorprendida. Carga horaria a ver, similar. ¿Podés tomarle ahí? Esto es solo para el 7º curso de lo que hoy es primer año ciclo básico secundario. Por ejemplo, ahí dicen espacio científico-matemático, que es el primero. Pero el espacio, ¿qué tiene de Matemáticas, ciencias del ambiente, que ya veo que será biología, geografía. No, lo dicen. Es biología. Lo dicen, lo especifican. Y geografía. Por eso cuando dicen creamos... ¿Y hoy más o menos qué hay? Hoy hay eso. Acá tenés lo que hay hoy. No, porque física, química no hay en primaria, esas cosas. No, esto es primer año ciclo básico. 7º. Primer año. Esto es lo que va a tener el nene que pasó de 6º año de escuela... Espacio de la comunicación, dice idioma español... e inglés. Acá tenés lo nuevo. Acá tenés lo que estaba. Idioma español e inglés, ya estaba. Acá tenés lo que estaba. Pero entonces lo que cambia es las horas. Le pusieron una masa matemática. ¿Viste? Bueno, pero a alguien se la sacaron. Le sacaron el idioma español. Le sacaron de 5 a 4. No, tenía 4, le ponen 5. Le ponen 5 también, le suman No, una. hay pérdida de horas. Eso hay que decirlo claro. Hay pérdida de horas. ¿Y dónde se pierden? Asignaturas que se sacan. Por ejemplo, se saca en el curso primero educación musical, que estaba bajo educación sonora. Siempre hay los gente profesores que de música pierde horas, nadie lo discute. El tema es que lo primero que apareció son disciplinas que a nuestro modo de ver, por la línea que estaba, no iba a haber. Hay pérdida de horas, pero mirá que yo me tomé el trabajo de estudiar, perdonen, soy muy magisterial, así que lo hago a mano. A mí me parece bárbaro eso, vos filmalo. A mano, fíjate que yo estudié. La gente le encanta. ¿Cómo era secundaria? ¿Cuánto tiene hoy cada disciplina y cuánto pasa a tener? Acá, para los profesores que están mirando, por favor, no están ni las horas de tutoría y coordinación, esas van aparte. Esto es estudio programático puro, es programa puro, lo que está escrito en el programa. Matemática, biología, geografía, física. Secundaria pierde horas. ¿Quién las gana? No sé. UTU las gana el técnico profesional. Acá cae y acá gana. Entonces tú llegás, si tú tomás, según mis cálculos iniciales, secundaria y UTU, comparativamente los 3 años, sí. ¿No? No estoy tomando de a 1 acá. Tú tenés que la diferencia... Lo que hoy sería primero, segundo y tercero. Sí. Exacto, que va a ser 7º, 8º y 9º. Sí. Y comparas las horas totales de las disciplinas entre secundaria y técnico profesional, la diferencia final son 7 horas. De 2.39 a 2.32. Estas son las cosas que sorprenden y que hay que estudiar. Y en el medio de esto, un revuelo que yo no me 7 horas menos.
7 horas menos en la carga total de los 3 años. Ah, porque además se pierden horas en la carga total. 7 horas en la carga total. ¿Quién pierde acá? Secundaria está perdiendo horas. Comprendo perfectamente a los profesores de literatura y a profesores de educación sonora. Comprendo. Y por eso uno no puede dar un voto a esto, porque esto es el currículo en lo laboral. Y para el currículo en lo laboral, los que tienen que hablar son la base que trabaja. Y la base que trabaja la tenés nucleada en 2 lugares, en los sindicatos y en las ATD. Así que esto tendrá que pasar, pero sin mitos y sin cuestiones que tú le agregues, que yo no quiero decir falsedades, pero interpretaciones erróneas, tendrá que pasar a los cuerpos docentes. Porque lo cierto es que las disciplinas, hay mucha equivalencia, no toda, por favor, para los profesores que estén mirando, pero están presentes, hay equivalencias y hay algunos lugares donde, como el caso de la educación técnica, está ganando horas. Entonces, estas son las cosas que desconciertan. Dime, ¿dónde está el cambio? Porque yo le puedo llamar... No, por lo que yo veo hay un ajuste, por lo menos los profesores de música y literatura van a tener que poner el poquito de Música, Y literatura además y otros. se oficializa el recorte de las horas de coordinación. Cuando asume este gobierno le quita 2 horas de coordinación a los docentes. En esa malla de horas no aparece. Quedan solo las 2 horas que tienen hoy. Y no se descarta las horas de tutoría, digo para no... Eso va a pasar. Ahora que nos quedan 5 minutos para este bloque y Raúl todavía no puedo hablar. Contame. No, conmigo es medio difícil. No, pero está buenísimo, porque esto es, así es como tiene que ser, así entendemos. Sí, yo digo, hice un cuadrito por mi cuenta comparando, por ejemplo, en lo que tenés hoy, tenés 3 asignaturas. Pará, tenemos otro cuadro, pero no sé si lo llegamos a alcanzar ahí o allá. No sé dónde ustedes me digan. Acá tenemos en primer año de liceo, en el plan actual, 13 asignaturas. En el nuevo plan pasan a ser 10. En el plan actual, la carga horaria de un primer año de liceo son 39 horas. En el plan que viene, bajan de 39 horas a 35. Y así en cada ¿Cómo uno... que son 39 horas por semana? Sí, horas semana. Perdón, sí. Así es, en el segundo año, hoy tenés 13 asignaturas, en el nuevo plan pasan a ser 11, y en tercer año tenés en el plan vigente actual 14 asignaturas y en el nuevo 12. Entonces, eso es desde... Ahí hay una contracción de asignaturas. Sí, Ahora pero no es una ese pregunta... Es de secundaria. Secundaria siempre, punto es distinto. Por eso ya te dijo, acá hay que ver una cuestión de migración, ¿no? Porque básicamente la estructura curricular es la misma, pero va a distintos lugares. Raúl, a vos, Sí, así, una estimación. ¿Este plan cuenta con estos docentes o ya prevé sacar docentes de algunas áreas que ya no van a servir más? Tipo como se hizo con astronomía en algún momento. Pero la coacción difusa es que vos tenés que mudarte de institución. Es una migración interna. Sí, pero si sos profesor de música, ¿para dónde te mirás? Si no tenés horas acá, supongamos, podrías tenerla en UTU. ¿Está claro? O directamente desaparecer. ¿Literatura? Literatura pierde horas, pero no desaparece. Pero no desaparece. Nosotros Ahora, no vemos que quisiera terminar desaparezcan. una cosa. Perdón. Quisiera terminar una cosa porque podemos caer en el problema analizándolo simplemente por descripción. ¿Está? Sí. Y lo que perdemos ahí va a ser explicación. Entonces vos preguntabas en otro momento, ¿pero esto es puro maquillaje? Y yo quisiera responderte sobre esa pregunta. Lo que estás viendo en realidad es la emergencia de una nueva gramática, un nuevo conjunto de cosas que organizan la lectura de la realidad. Esa gramática está centrada en que... No estás sobreestimando el CODICEN. No, estoy diciendo que este proceso es internacional. A ver, las competencias no son un asunto del Uruguay. De los 190 países que hay en el mundo, más o menos, 103 están aplicando currículos por competencia. Y puedo leerte algunos que son fantásticos en las cosas que proponen, más allá que yo tengo una enemistad profunda con el concepto competencia. Eso no importa, ¿verdad? Pero es interesante observar que cuando tú miras los países y las recomendaciones, es para crear ciudadanos que paguen impuestos, que sean amables, que estén comprometidos con la política fiscal y que sean contribuyentes efectivos. Por ejemplo, el de Escocia. Tengo 20 acá, simplemente para comparar. Estoy diciendo que en esto que vos ves, que estamos viendo todos, es un proceso de internacionalización de la educación y de convergencia curricular. Porque si no hay convergencia curricular,
no puede haber movilidad estudiantil, ni movilidad docente, ni reconocimiento de títulos. Hoy esa tendencia es fuertísima y se impone en todas partes. Ahora, Sí. Pablo, el INED, por ejemplo, ¿no? La evaluación educativa, ¿no analiza estos tipos de programas, por ejemplo, en otros países? ¿No se produce un insumo para decir, bueno, por dónde tendría, por lo menos en su función de evaluación, decir, bueno, ¿qué le podría venir bien a los problemas que tiene nuestro sistema educativo? Porque todo el mundo asume que problemas tiene el sistema educativo, que Sí. cosas hay que hacer. Bueno, ahí, a ver, el instituto tiene como varios trabajos en los cuales mira lo curricular o mira las limitaciones de las definiciones curriculares en Uruguay o mira la relación entre niveles de logro de los estudiantes y lo que es el currículo impartido. Y hay como información que da cuenta de que allí hay algunas cuestiones en las cuales se puede avanzar. Pero también es cierto que este proceso que estamos viendo acá, yo recién escuchaba a Raúl decir, bueno, ahora en séptimo van a tener 11 materias, y séptimo lo van a hacer en el liceo o en la UTU, con los profesores del liceo o la UTU. Y lo que parece haber es un reconocimiento de las autoridades de que aquello de que se repitió hasta el hartazgo de una maestra en sexto y 13 profesores en primero no era el problema. O por lo menos, no, o sea, si consideran que ese problema no es lo que están en este momento cambiando. Exactamente. Por lo menos no es el nivel. Y lo otro que me parece importante es esto de qué va adentro de cada cuadradito. Es decir, ¿cuál es el programa efectivamente que va a tener cada una de esas materias, disciplinas o áreas de conocimiento? Con un problema extra, que es que estamos casi en octubre. Y esto tiene que estar girando en marzo en las instituciones educativas, por lo que anunció el gobierno. Y por lo tanto los profesores tienen que preparar, tienen que planificar sus años lectivos, tienen que elegir horas, tienen que, o trasladarse, digamos, todas las cuestiones que tiene el sistema educativo en términos de administración para poder comenzar bien las clases. Y parece que los tiempos quedan un poco apretados. Vamos a ir a un corte y seguimos. Tenemos un bloque más para analizar este tema. Vamos a un corte. Firma Digital Habitat es una plataforma para que todos los usuarios puedan subir, firmar y enviar documentos con la misma validez que la firma presencial, garantizando que todos son quienes dicen ser. Solicitala sin costo en nuestra web e identificate por única vez en cualquiera de nuestros locales para poder firmar desde donde estés. En Habitat, hoy más que nunca, te hacemos la vida más fácil. No se pierdan Último Bondi, una producción del colectivo Más Igualdad. Último Bondi. Míralo por Caras y Caretas TV. Si cada tanto te morís de espanto y casi miras como distinguido, si cada tanto acunas... La reforma de la seguridad social que propone el gobierno va en contra de los intereses de los trabajadores y trabajadoras. Aumentar la edad, bajar las jubilaciones y privatizar. El verdadero problema del sistema es la asistencia a la caja militar y el fracaso de la SAFAP. Esta reforma no es técnica, es ideológica. Trabajadores y trabajadoras del Estado en defensa de tus derechos y del trabajo, decimos no a esta reforma. Construye escuelas, hospitales, carreteras, casas y puentes. Genera trabajo y oportunidades para cientos de uruguayos y uruguayas. Crea riqueza para el país y su gente. Y es estratégico para el desarrollo nacional. Es el cemento Portland de ANCAP. Lo quieren entregar. Quieren despojarte de lo que es tuyo. No lo permitamos. Nuestro Portland construye. Quienes somos docentes en la Universidad de la República, asumimos un compromiso, poner lo mejor de nosotros para darle valor a nuestro país. Eso nos llena de orgullo porque no nos da lo mismo. Pero al gobierno, que le da a la universidad el mismo presupuesto que en 2016, ¿le da lo mismo? En
caso de una alerta meteorológica es muy importante estar bien comunicado. Por eso ahora en Canelones creamos un número gratuito, 0800 2022, para que puedas hablar con la Intendencia aunque no tengas saldo. Así de fácil y sin costo. En caso de emergencia por una alerta, ejemplo meteorológica, podés llamar gratis al 0800 2022. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos acompañan. Vamos a seguir analizando este proyecto de transformación curricular en otro también de los aspectos que bueno, no están claros, pero que se mencionan. Por ejemplo, ¿qué va a suceder o qué propone el proyecto que suceda con la repetición? Ha trascendido, en la prensa por lo menos, que hay una propuesta de que la repetición, bueno, ya no sea en los años, sino en los tramos, dividiendo este ciclo de 9 años en una serie de tramos. No sé si esto está claramente decidido o si... No, eso no está decidido, precisamente. Pero trascendió esto, capaz que no es. Trascendió y está trascendiendo desde hace meses. Sí, pero como algo ya más... Yo tengo aquí, el documento dice, es muy problemático lo que dice. Este es el documento aprobado con las modificaciones que se realizaron el día lunes y se volvió a considerar el día miércoles. Se buscarán medidas alternativas a la repetición que incluirán en todos los casos estrategias de acompañamiento y medidas compensatorias sin que la misma desaparezca. Como antecedente puede considerarse la estrategia utilizada en pandemia al realizar el cierre del año en febrero y no en diciembre, abriendo espacios de acompañamiento tanto en diciembre como en febrero. Esto es un mecanismo de promoción condicionada que se aplica, lo conoce Pablo, que se aplica en primaria. Esto es lo que está escrito. Cuando se habla de la repetición en tramos, la pregunta que surge siempre es, vamos a ponerlo en el caso de primaria, tú tenés un chico que debería tener un control en el tercer año. Te encuentras que en ese control el chico no ha logrado incorporar la lectura o la escritura. ¿Qué haces con él? La pregunta es simple y la respuesta tiene que ser simple. No hay una respuesta simple a eso. Cuando hay una flexibilidad continuada. No la hay en Uruguay y no la hay en ningún lado. El tema de las presiones sobre la flexibilización en las exigencias de conocimiento, por lo menos que yo tenga conocimiento, el primero que las planteó fue Grompone en los problemas sociales de la educación secundaria. Y analizaba en ese momento, el 45, creo 46, que es el libro, analizaba las presiones que existían de parte de la sociedad hacia los docentes para facilitar el tránsito educativo. Cuando tú tienes problema de tránsito, hay una medida que se ha enojado mucho integrantes del CODICEN, porque yo lo he planteado así en sesión. Bueno, ustedes quieren mejorar los indicadores, y para mejorar los indicadores hay que facilitar. Entonces voy a tener menos indicadores de repetición, menos indicadores de rezago, menos indicadores de abandono. Claro, sí, el sistema, la persona va hacia adelante. Esto se ha aplicado en algunos países internacionalmente y yo señalo, siempre hay un lugar que es el tamiz. Hay países muy permisivos en la flexibilización de las exigencias, hasta que llegás a lo que ellos llaman el preuniversitario. Ahí te hacen una prueba donde tenés que saber desde el comienzo al final prácticamente de todos los años. Entonces, ¿a qué llegan? A una persona que no salva para el ingreso al preuniversitario, pero que tampoco puede ir para atrás, porque tiene todos los demás años aprobados. Estas cosas son las que hay que discutir a fondo cuando se habla de la promoción o la repetición. Pero
deseo agregar otra cosa, si es que me lo permiten los caballeros, que veo que me lo permiten, así que voy a hablar. Yo tengo algún comentario sobre Yo sé que tiene algún comentario, Pablo, pero deseo decir, si tú quieres hacerlo ahora, bueno, hazlo, adelante. Por favor, No, por favor. te dejo porque si no después dicen que monopolizo la palabra y eso es totalmente falso. ¿Quién va a decir eso, Daisy? Nadie. Bueno, yo creo que sí, que estamos en un problema, pero básicamente porque la repetición es un problema, pero lo que plantea el gobierno es una estafa. La repetición es un problema porque afecta a los más pobres, porque no permite, las principales explicaciones de que no permite culminar el bachillerato. Básicamente repetir es dar más tiempo para aprender, digamos, es el último recurso que tienen los docentes, que no tienen otro, digamos. Y en la medida que el Uruguay hizo un proceso de achicar la cantidad de estudiantes por grupo, colocar otras figuras docentes en las instituciones educativas, acompañar, tener tutoría, etcétera, ha ido bajando la repetición y no ha ido cambiando eso en términos de los aprendizajes los aprendizajes o los niveles de logro que saltan en las evaluaciones. Es decir, bajó la repetición y estamos más o menos parecidos en aprendizaje. El documento, yo entendí una versión que era que se iba a poder repetir al final del ciclo, inicial segundo año, sexto año y ahora noveno año. Y que se iban a poner los apoyos necesarios. Lo que pasa es que los apoyos necesarios son docentes, y los docentes por ahora cobran. Y en la rendición de cuentas, que no está acá, sino que está en el Parlamento, no hay un solo peso para eso. No es que hay poco, no hay uno solo. Entonces, si vos hoy tenés un 10% de repetición en primer año de primaria y querés bajarlo, bueno, tendrás que achicar la cantidad de estudiantes por grupo en primero, tendrás que colocar más docentes para que se pueda apoyar a los gurises que tienen más dificultades. Ahora, eso sale plata. Y el gobierno está haciendo una reforma con menos plata de la que había antes. Entonces es bastante difícil que efectivamente lo que se esté haciendo no sea flexibilizar y laissez-faire, ¿no? Que pasen todos. Bueno, que pasen todos es una estafa para los gurises. Son gurises que llegan a educación media y no pueden leer un texto, no pueden escribir sus ideas. Y creo que eso es nefasto, digamos, porque es legalizar la desigualdad, digamos, es ocultarla. Y ahí me parece que sí, que efectivamente tenemos un problema, porque creo que hay muchos docentes, y la encuesta decía, más o menos la mitad, ¿no? Planteaba, bueno, si me dan otros recursos, yo uso menos la repetición, pero si a vos no te dan recursos, te aumentan la cantidad de estudiantes por grupo, no aparece en tutorías, no aparece más hora de maestra comunitaria o maestra de apoyo, y bueno, a mí lo único que me queda es ofrecerle a este gurí la posibilidad que recurse. Y hacer todo lo posible para que si el año que viene aprende lo que necesita, bueno, capaz que en primaria se puede promover en cualquier momento del año, hay otros, pero si la rendición de cuentas dice 0 pesos para eso, ¿cómo van a pagar los apoyos? Raúl. Sí, también moviéndonos de ese plano que es correcto y necesario de la descripción a uno de carácter explicativo. Los indicadores son un problema en discusión en serio en el mundo, porque los indicadores que te dicen que acá tenés un problema vienen de otras sociedades y vienen de organismos que se especializan y los ponen en escena, que puede dar muchos resultados. Incluso a nivel latinoamericano hay propuestas muy serias de utilizar otros indicadores, no de las pruebas PISA, porque están diseñados por un carácter mundial, ¿no? Porque es muy interesante el proceso. Porque el indicador de las pruebas PISA evalúa digamos, conocimientos, contenidos. Pero estamos, por ejemplo, cuando hablamos de repetición, deserción o no egreso, estamos hablando de otra cosa. Claro, pero tomo el punto que vos señalaste, ¿no? ¿Hay un problema o no lo hay? Para saber si lo hay o no lo hay, yo busco un indicador del problema para materializarlo y que no sea meramente discursivo. Raúl, pero cuando te dicen, yo ahora te dejo exponer, pero quiero
voy a abogar por eso. Cuando, cuando te dicen el 42% de los estudiantes de secundaria egresan. Yo sé que hace unos años era el 34, ponete, o sea que cambió 10 puntos, ¿no? Eso pasó en los últimos años, pero igual es menos de la mitad todavía. Eso yo lo identifico como un problema. ¿Puedo responderlo? Sí, claro. Bueno, mirá, es muy interesante. Le voy a plagiar el argumento a Emilio Tenti, que es un especialista. Acá con plagiar no hay problema, porque el Codicen lo instaló. Porque lo ha trabajado y lo ha trabajado muy bien. Y no con fin de lucro, no hay problema. No hay problema, exactamente. Además hay una cosa muy interesante. Nos han convencido que el conocimiento es una propiedad y que yo tengo derechos propietarios sobre lo que digo. Cuando el conocimiento de la especie es compartido. ¿Cómo alguien puede ser propietario de una idea? No le digas eso al Codicen porque nos plagia todo. No, yo veo una cosa que estoy casi repitiendo el argumento de Bob Chesop, ¿no? Convertimos el conocimiento, que es algo que está dado y de carácter general, en algo que es apropiado. Y lo comercializamos. Por eso buscamos títulos. Por eso la meritocracia se hace tan fuerte, porque es para competir contra otros. No era mi intención esa. Pero decirte esto, los indicadores es una cuestión interesante porque me dicen, hay determinado problema. Y se manifiesta, por ejemplo, en esto que estamos viendo, que es la repetición. Ahora, yo no puedo evitar decirte así, la repetición también es un asunto que tiene que ver con la economía de la educación. ¿Cuánto me cuesta un tipo que no repite y cuánto me cuesta un tipo que repite? Cálculo esperado es muy interesante, ya no se muestran más en público hace muchos años, pero tú mirabas cuánto costaba o se calculaba el costo de un profesor en física a principios del siglo XXI, y en ese momento ese costo cuando terminaba realmente era entre 10 y 11 veces más. ¿Por qué? Por rezago, etcétera, por fracaso, todo lo cual se suma. Así que la prioridad de ajustar esto es tratar de mover a esa población lo más rápido posible por los distintos tramos, porque de alguna manera usted abarata, que es distinto a la publicidad y abordaje convencional, ¿no? Además, no dije el argumento de Tenti, los sistemas educativos a fines del siglo XX se expanden democráticamente. Eso significa que mayor cantidad de gente comienza a llegar a los mayores niveles. ¿Por qué cosa? Por parte de lo que decía Pablo. Hay políticas compensatorias de distinto tipo y permiten que una masa muy importante de gente comience a terminar ciclos. Luego eso va hacia adelante. Esto quiere decir que las instituciones educativas que originalmente fueron de élite, no te olvides que el Instituto de Profesores Artigas abrió para 10 alumnos. 10 alumnos. Tenía números clausos y lo tuvo hasta los 70. Y eran solo 10 títulos que se daban. No había gente para estudiar en secundaria que requiriera tener profesores titulados, sí que la había. Pero nosotros tuvimos durante 50 o 60 años una masa estudiantil de más o menos 50.000 personas. Pero cuando llegamos a los 90 ya pasamos a tener más de 90.000, casi 100.000, y hoy hemos tenido 300.000 personas. Es decir, cuando las instituciones se abren llegan todos los problemas. Cuando llegan todos los problemas, esas instituciones tienen una arquitectura histórica. No están acostumbradas a trabajar con estos problemas. Y se encuentra con una situación que es un cepo. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto se financia? ¿De dónde se consiguen los docentes? Eso es un asunto que también hay que mirar con mucha atención. Discutimos la evaluación, pero no discutimos la titulación. Hablamos de Finlandia, pero en Finlandia para ser docente, solo el 10% aprueba el examen de ingreso a Finlandia, de los que se postulan. Claro que cuando salen tienen un salario de 9.000 euros. Superior al cuerpo diplomático. Entonces, hay comparaciones y crisis que te llevan a aporías, son falsos juicios, manejados publicitariamente en muchos casos. Entonces, la respuesta al problema que estamos hablando de la evaluación, mirá que ya está en el mundo, que es la autoevaluación autorregulada. Me la hago yo. Y esto es lo que vamos a ver progresivamente instalarse. Porque de este tema de la evaluación y la repetición no empezó a discutirse el 1 de marzo del 2020. Mirá que ya hubo una iniciativa fuerte en la administración anterior sobre esto. Y hubo una oposición fuerte sobre esto. Yo podría decir, me da la impresión que parte de estas cuestiones es la intuición del cuerpo docente que le estás quitando uno de los elementos que tiene en tanto docente, que es evaluar. Si yo no evalúo, ¿quién lo hace? Lo trasladás a otro sujeto. Y la publicidad vende bien en ese aspecto como discurso y como retórica, porque te dice, la educación es para ti. Tenemos un menú que lo armas tú.
Es voluntario. ¿No? Vaya y sírvase. El bufete está instalado, usted pasa con el plato y se sirve esto. Pero Raúl, en la propia encuesta que manda a hacer la ANEC y que le da tan mal en relación con la aprobación, ¿no? Los docentes mayoritariamente le dicen que no están de acuerdo con muchos de los tópicos. Está claro que la mayoría de los docentes, por lo menos en esa encuesta, sostienen que hay que revisar los sistemas de evaluación. Eso está en la encuesta también. Ahí justo es donde hay un punto donde aparece que la comunidad docente acuerda de que por lo menos observa, la comunidad docente mayoritariamente observa que el sistema de evaluación tiene cosas que deben ser mejoradas. Sí, pero modificarlo no quiere decir eliminar. Necesito... No, yo no dije... A ver, yo necesito un Rolex, ¿sabes? Porque todo el tiempo veo que es el mejor reloj del mundo y no este reloj chino que tengo acá. Si yo todo el tiempo te estoy diciendo eso, no es solamente publicidad. La publicidad instituye y escribe sobre mí. Por eso hay que mirar con mucha atención cuál es la gramática institucional que se va instalando. Pero en los otros aspectos también hay publicidad y los docentes están... Lo que pasa es que además yo creo que ahí hay una perspectiva que efectivamente está en los mandatos fundacionales de las instituciones. Secundaria surge la universidad, era un selector de los mejores para que fueran a la universidad. Y hoy... No llegaba a cobrar por la calificación que tú tenías. Eso se cambió en el 58. Pero tus títulos dependían de qué calificación. Y es obligatorio el bachillerato. En el 72, cuando la ley 14.101 pone que es obligatorio los 3 primeros años de ciclo básico, lo que se hace en esa ley es consagrar algo que ya venía desde antes. La gente irrumpió en secundaria sin previo aviso y lo hizo mi generación y la generación anterior. Se masificó y luego se masifica más por disposición legal sin tomar los recaudos correspondientes. Los recaudos tenían que ver con los estudios de los profesores y tenían que ver con la capacidad locativa. Y todo eso, de alguna manera, está haciendo el colapso que muchas veces se vio en la educación media. Ahora, en esto de los sistemas de evaluación, podemos decir, y seguramente en algún nivel lo hayamos dicho todos, hay que revisar los sistemas de evaluación. Pero los sistemas de evaluación no tienen una línea única con la repetición, como la repetición tampoco es el único problema. Yo te diría que lo que más se ve en la secundaria es el abandono. Y esa es una problemática muy dura, porque el chico que no está allí está en algún lado. Y esto me lleva a las 2 precisiones que quería hacer antes que hablaran los caballeros. Una de ellas tenía que ver con lo que ya mencionó Pablo. Aquí yo leí que aparecerán acompañamientos y no sé cuántas cosas más, y está muy bien. Sí, el problema es que no hay quien lo haga. ¿Por qué no hay quien lo haga? Porque no hay cargos. Yo podría decirles a ustedes una lista extensa de escuelas que están necesitando maestros de apoyo. No hay cargos. Las horas que hay para tutorías y hay para acompañamiento en secundaria son las mismas y van a ser las mismas el año que viene, porque, por lo que él dijo, no hay una creación de cargos. Entonces, tú en la retórica podés decir cosas que lleguen fantástico, pero después no hay nada de eso en la verdad material de las cuestiones. Quiero hacerte una pregunta. Nos quedan solo 5 minutos para este bloque y a mí hay 1000 cosas para discutir de este tema, ¿no? Porque es un tema... Además es un tema apasionante, ¿no? El tema de la educación en sí. Pero por lo que han dicho las autoridades, o por lo que se prevé como una especie de calendario, Robert Silva dijo que no va a haber ni plan piloto, ¿no? Pero a la vez dijeron, esto se se somete a una cierta discusión en la TD y en noviembre estaría resolviéndose. Pero, ¿qué pasa? Me parece que es una pregunta que va de suyo, además, ¿no? Si las ATD mantienen un pronunciamiento tan crítico como mantuvieron al primer tramo. La enorme mayoría de las ATD estuvieron en contra, porque eso es lo que se resuelve igual en noviembre. Esto es un trámite... Oíste el discurso por la mitad, porque la otra parte del discurso dice, en noviembre lo consideran las ATD y las ATD no son organismos vinculantes. No son vinculantes. No son de decisión, son de asesoramiento. Por lo tanto, si tú mirás y escuchas atentamente la segunda parte del discurso, tienes la respuesta a tu pregunta. Pasará por ATD, si hay aportes a realizar,
se incorporarán y si no los hay, yo estimo, y me hago cargo de lo que digo, que resultará aprobado. Sí, de la Daisy, misma pero manera vos sabés que hay en el sistema educativo, en todo el sistema educativo, incluyendo el sistema educativo de la educación superior, hay organismos que por disposiciones legales hay que hacer preceptivamente consultas en caso de algunos cambios. Organismos que no son necesariamente vinculantes, no son los consejos de facultad, no es el códice, no sé, pero que está claro que si va a ese organismo y es rechazado, y filtra mucho, es muy difícil que eso avance con un rechazo muy grande, porque después es imposible de implementar sin guerra. Lo que pasa es que tenés el antecedente. La ley 18.437, año 2008 del anterior gobierno. Sí. Vamos a poner fuera de este ámbito otro ejemplo. No tenía la aprobación de los cuerpos docentes. Es más, lo cuestionaban porque esa ley no recogía lo que había surgido del Congreso Nacional de Educación. ¿Qué se contestó en ese momento por las autoridades del momento? El Congreso no es vinculante. Esta es la ley y aquí estamos con la ley 18.437. Pero la ley de educación es una ley que se aprobó en el Parlamento. La implementación de un programa dentro de un ente autónomo. Yo te comprendo que hay una diferencia entre el Parlamento y el ente autónomo. En lo que no hay diferencia es en los organismos vinculantes o no vinculantes, porque el Congreso de Educación era una institución. Es verdad que nace malherida, porque si las ATD están diciendo que ese no es el camino, que esa no es la forma, hace objeciones sobre los contenidos, bueno, en realidad tenés una reforma que no cuenta con la anuencia de quien la tiene que aplicar. Y como todos ya sabemos que hasta en los cuarteles se acata pero no se obedece, sí, es un problema que tiene la administración. El antecedente que tenés es el documento de marco curricular nacional, que está por acá, que fue un borrador, que fue a las ATD y que volvió todo rechazado, digamos, y lo aprobaron cambiándole creo que 20 palabras, o no llegaron a 20. Porque hay muchas cosas... No, es el marco curricular nacional de este gobierno. Este es del gobierno anterior. Tuvo cuestionamientos si es del anterior gobierno. Y tiene lógicas competenciales, no totales, no estoy diciendo que totales. Tiene la lógica competencial instalada y tiene los tramos. ¿Querés buscar tramos? Acá los tenés. ¿Querés buscar perfiles de egreso? Acá están. ¿Qué año? 2017. Entonces, cada vez que tú tratas estos temas también en otros lugares, te dicen, pero no se olvide del marco curricular de referencia nacional del año 2017. No me olvido. Y de la misma manera que se tiene el derecho de establecer precisiones respecto a esto, tengo el derecho de establecerlo respecto a otros. Ahora, debo decir que no llegó a ser un programa, un currículum por competencias duro. No. ¿Y cuántos liceos se ocuparon o cuántos centros de formación en educación se ocuparon porque no estaban de acuerdo con ese documento? Ninguno. Ninguno. ¿Y es tan parecido? Bueno, entonces peor, porque si vos tenés dos programas que son parecidos y uno concita la resistencia, mirá, Daisy, que vos has sido durante muchos años dirigente sindical, inspectora, maestra, todo, pero acá todos más o menos conocemos el sistema educativo y es bravo recordar un proyecto de reforma así planteado, a grosso modo, por un gobierno que haya concitado semejante unanimidad en contra. Yo no recuerdo ni siquiera la reforma educativa propuesta en el gobierno de Sanguinetti, la reforma de Rama, que tuvo un montón. Fue muy importante, esa fue muy importante. Pero hubo un montón de gente que estuvo a favor, a pesar de que hubo una gran resistencia. Tengo una postilla en lo que decís, porque lo escucho en todas partes y me parece una imprecisión. Primero, esto no es una reforma. La reforma fue en los 90. Estamos frente a una transformación, es otra cosa. No se puede analizar de la misma manera. Las reformas tienen una lógica, por ejemplo, gradual y evolutiva. Por eso Rama puso en tantos liceos un plan piloto de esta manera, una evaluación de tal tipo, etc. Esta es un proceso de aceleramiento institucional. Esto es muy importante entenderlo. Yo no voy a negociar con nada a nadie al respecto, ni voy a aprobar. Lo lanzamos ahora. ¿Cómo lo enfrentamos después? Y nos vamos manejando. Es decir, empezamos en 2 meses nosotros, los profesores de formación docente, somos efectivos y además a elegir horas con asignaturas nuevas que no sabemos qué hay adentro.
¿Está claro? Tampoco sabemos la evaluación. Claro, porque ahora tienen que hacer la elección de Es horas. ahora, ahora es ahora. Es la diferencia. De transformación, reformación y reforma, mirá que son cosas muy distintas. No desestabilizó y no hay retorno a los cuerpos docentes. Es un documento que en su base teórica tiene elementos muy similares, pero no desestabilizó. No dijo vamos a cambiar la estructura disciplinar de la educación media. Pero sin embargo... No vamos a cambiar el programa de primaria, que es un programa contenidista por asignatura, y sin embargo acá ya estaban las competencias presentes, pero no tuvo un impacto desestabilizador directo. Pero hay cosas que no se dicen, ¿no? O que no la vemos. Primero porque naturalmente estamos mirando lo que tiene que ver con secundaria, primero, segundo y tercero. ¿Está claro? Una cosa muy interesante, que allí las asignaturas que se proponen están anualizadas. Obsérvese eso. Mientras tenemos un menú en carácter general que se nos propone semestralizado, y quiero detenerme en ese detalle, especialmente incluso para el nivel de formación docente, por el impacto laboral que eso tiene. Es decir, estoy llevando a la fuerza laboral docente de tener un trabajo anual con 12 meses de salario a 5. ¿Está claro? Porque tu asignatura anual pasa a ser semestral, si es que se mantiene. Además, vamos a ver lo mismo imperante. Pero el cargo es anual. El cargo, pero no el salario. Vos podés hacer una modificación curricular. Pero Raúl, vos sos docente de la universidad también. Sí. Vos tenés un grado X en la universidad, aunque tu curso que estás dando lo des en el primer semestre, te pagan todo el año. Me pagaban todo el año, pero en formación docente no. En formación docente te pagan el semestre. El semestre. Y si lo querés, bajo un eufemismo. Wow. Mucho wow. Hay un eufemismo que se inventó en la administración anterior, que no deja de ser muy interesante la observación que hizo Daisy, en carreras nuevas, semestrales. Entonces, yo te pago los 5 meses o te ofrezco la anualización. Que si me la dices así, yo te digo sí. No, la anualización es ¿Pero es con el mismo salario? 5 meses y dividirlo en 12 cuotas. Con otro dato que es muy interesante. Wow. Y algo más. El docente que trabaja y trabaja un año, eso le cuenta para algo que se llama la actividad computada, una cosa muy importante porque te ordena el mecanismo de selección y demás. Cuando trabajo un año. Cuando trabajo un semestre, ¿cómo me lo contás? ¿Es un año lectivo o es medio año? Si es medio año, estoy acumulando cada 2 años recién. Eso es precariedad laboral. Raúl Gil. Porque, porque después no te vas a hacer cargo de los infartos, digamos, porque yo... Gracias, Daisy. Gracias, Pablo. Vamos a seguir discutiendo este tema. Van a seguir apareciendo. Hace muy poquito, yo creo que no hace ni un mes, hicimos una mesa donde también, sobre el tema de educación, todavía no estaba este documento aprobado. Bueno, que yo justo les mencionaba, que había estado Pablo Martínez, también estuvo... Maximiliano Santos, estudiante del IPA, en fin. Y han venido estudiantes también de secundaria. Pero es un debate que está claro que hay que seguir dando. Yo no he encontrado, esta vez sí que me pasó eso, no he encontrado a nadie, ni docente, ni estudiante, que son los que básicamente he hablado, ni académicos en la universidad, que también conozco bastante, a nadie que esté defendiendo este proyecto. Algunas cosas puede ser que sí, la parte de no repetición y eso tienen otra base social, ¿no? Pero eso me sorprendió, porque recuerdo como antecedente, no esta transformación, sino la reforma de Rama y con la resistencia que generó, igual había un cuerpo importante de gente que estaba a favor. Sí, claro. De hecho, dividió sindicatos enteros en su momento. Sí, claro. Entonces, esta no tiene esa base, pero por lejos. Y hablamos solo de primaria, secundaria y técnico profesional. No dijimos ni una palabra de la formación en el campo de la formación docente. Exacto. Que es un capítulo pendiente. Que también estuvimos charlando acá hace unas semanas, porque también hay un conflicto ahí, porque además nos decían los estudiantes del IPA, que se lo quieren aplicar en 4 meses, además todo el problema con la titulación. El año que viene. Sí. No, el año que viene. Y una cuestión para dejarla picando acá arriba. Si tengo un plan organizado por competencias, ¿los educadores dónde los formaste sobre ese tema que tienen que aplicar? Y la respuesta yo tengo en ninguna parte. Por lo tanto, no es sustantivo. Ahora, si proyectaste un cambio para que formen por competencias y te encontrás con esto, tenés que ir con el cambio para atrás. Tenés que ir con el cambio para atrás. Es otro de los problemas, que las 2 reformas curriculares, la de educación básica, obligatoria, digamos, y la de formación en educación, parece que dialogan poco.
Bueno, es un país de Pablo, egipcios, Raúl, es así. Bueno, Daisy. ahora dialogan menos. A ver, al menos, es un país de egipcios, cada uno hace su pirámide. Por eso siempre Bueno, empezamos ahora- con un plan nuevo, cada gobierno viene con un plan ¿Qué nuevo. seguimos? Tengo que seguir ahora en el próximo bloque, porque voy a tomar un cafecito con Víctor Hugo Popia velando. Sigan ahí, sigan poniendo like. Gracias a todos y todas los que nos acompañan y por supuesto agradecemos a los invitados. Vamos a un corte, enseguida volvemos. A veces estamos muy en la chiquita. Y si no, mira. Sí, ponele choclo, picles, ¿te gustan? Dale, ponele todo. Total es gratis. Estamos tan en la chiquita que barremos cualquier tipo de límite. ¡Epa! ¡Qué boquita! ¿Eh? Pero, aunque parezca que hasta los más chiquitos están en la chiquita, solo parece. Tomá, pateala, campeón. Porque los uruguayos somos grandes. De corazón, no estés en la chiquita. Pensá en macro. Cuanto más compras, menos pagás. Macromercado es negocio. Hola, este es el pronóstico más importante que voy a dar en el año. Se acercan periodos con mayor frecuencia de alertas meteorológicas y es importante estar bien comunicados. Por eso ahora Canelones ha creado una herramienta gratuita, 0800 20 22, con el que podés hablar con la Intendencia, aunque no tengas saldo en tu teléfono, así de fácil y sin costo, desde cualquier lugar de Canelones. Ojalá no te pase, pero si tenés una emergencia durante una alerta, por ejemplo meteorológica, llama gratis al 0800 20 22 y estaremos junto a vos. Quienes somos docentes en la Universidad de la República, asumimos un compromiso, poner lo mejor de nosotros para darle valor a nuestro país. Eso nos llena de orgullo porque no nos da lo mismo. Pero al gobierno, que le da a la universidad el mismo presupuesto que en 2016, ¿le da lo mismo? Alimenta tu energía. Alimenta tu bienestar. Alimenta tu capacidad. Alimenta tu motivación. Alimenta tu salud. Si compras comida o traes vianda de casa, alimenta tu jornada laboral. Lo que necesitas para trabajar y vivir mejor está en lo que comes. Intendencia de Montevideo. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas las que nos están acompañando. Por favor, pongan likes, ¿no? Tenemos que superar siempre los 1000 likes. Ya sé, eso se va superando con los días porque la gente que no nos ve en directo después también deja likes. Pero es muy importante, me lo enseñó Ina eso. Que los likes es lo que hace que el algoritmo no te difunda. Te difunda. Porque hace como una ecuación entre la cantidad de gente que te mira y la cantidad de likes en YouTube. Y bueno, termina recomendando el que tiene como la mejor proporción entre una cosa y la otra. Bueno, Popi, bienvenido. Buenas noches, Pop. Buenas noches. Acá estamos. Ya arrancó la campaña electoral. Y arrancó el clima de mundial, ¿no? Lástima que no arrancó del todo bien. No, hubo un bajón. Un bajón, pero bueno, esperemos que en el próximo es con Canadá, ¿no? Y después ya no queda más. El otro bajón hubo el miércoles. ¿Qué pasó? 3-0. Ah, ¿Rampla? Rampla. Pero ¿cómo te...? Pero... No quiero porque después la gente se enoja, ¿no? Pero el tercer grande, ¿no? ¿No? Cantidad de gente que lleva Rampla, ¿eh? Sí. Cantidad de gente que lleva Rampla. Conocemos más. De Natalia Oreiro. De Natalia Oreiro. Juan Castillo. De Juan Castillo. ¿Te acordás de... ¿Cómo se llamaba aquel actor tan famoso, el cómico uruguayo, ya fallecido? No me puedo acordar ahora. El que hizo el Sumergible, ¿no? No, Pinchinati. Sí, era ese, que hizo la película esa.
¿Cómo se llamaba? No me sale el nombre. No puede ser que no se haya olvidado, uno de los actores. Que hacía eso de la... Gran hincha de Rampla. La cena que hacía, ¿te acuerdas que le daba clases? Era el mejor. Almada. No era Almada. No, Almada le daba las clases de cómo comer. Y después hacía como hablaba ruso, ¿te acordás? Sí. ¿Cómo se llamaba? Espalter. Espalter, Ricardo Espalter. Hincha de Rampla también. ¿No tiene sus hinchas? Famosos hinchas. Bueno, vamos a meternos un poco en lo que sucedió en la semana. Poppy, el miércoles también hubo una importante actividad en torno a la Universidad de la República. Hubo paro del orden docente, paro del orden estudiantil. Y concurrió el rector y a la comisión de Hacienda integrada con presupuesto. Los docentes rodearon el edificio de comisiones. No es cierto que no dejaran entrar a los legisladores, los dejaban entrar, pero hicieron tremenda movida ahí. Sí. Y después hubo una actividad en la explanada de la universidad, un acto importante, donde hubo conciertos, una buena presencia de gente, jóvenes, estudiantes, docentes. Y en el Paraninfo, las autoridades universitarias comentaron lo que la universidad requiere. Ahora, está difícil para los fondos. Pero hay negociaciones. ¿Sí? Me da la sensación de que en la coalición están buscándole una vuelta porque cae muy mal en la sociedad que le den 0 peso a la universidad. Por suerte, eliminaron el artículo del adicional, ¿no? Sí, por suerte y porque dentro de la coalición hubo divisiones, ¿no? Porque Cabildo Abierto estuvo en contra. Claro, ¿no? Porque si no, no solo era 0 pesos, sino que perdía. Perdía plata. Pero de todas maneras, una universidad que ha crecido, que crece en el número de estudiantes, que crece en el número de egresados, que tiene más presencia en el país que nunca. Y 149.000 estudiantes tienen, 104%. ¿Sabes lo que significa eso? El otro día salió la escala. Comparado con la región, está primero, creo, Uruguay. El número de... Función de la cantidad de habitantes, ¿no? Claro, lo que se mide es en la proporción de la cohorte. O sea, ¿qué significa? Considerando una edad, un tramo de edad, una franja etaria donde se supone que la gente... Bueno, la Universidad de la República tiene 104% de la franja. Eso significa que tiene estudiantes dentro de la franja y también estudiantes por fuera. Esos son indicadores de países casi desarrollados, ¿no? O desarrollados, porque el resto de América Latina no llega ninguno al 100. Y sin embargo... Yo recuerdo, cuando yo estudiaba, éramos 18 o 20.000. Sí, en el 68, 18.000 estudiantes, 70. Y hace 20 años eran 70.000, 80.000. Sí. Y hoy son 150.000. Y sin embargo le dan 0% de incremento. Entonces, claro, seguro. Además, escuchaba que Arín decía que algunas carreras nuevas no se van a poder desarrollar. Y bueno, y la cantidad de docentes para atender cada vez más estudiantes no puede cambiar tampoco. ¿Y qué quedó lo del interior, eso del campus en Paysandú? Sí, igual. Sin plata eso estaba, pero era una plata que le dan a la intendencia. Pero sin la contraparte, ya Garín lo explicó en Legítima, ¿no? Porque eso en realidad es un proyecto de la universidad, plan de obra. No, creo que hay otro problema. Intenciones, alguna gente en la coalición quiere ver cómo... Claro, pero fíjate vos que qué notable cómo los Maya Oro y sus representantes en el Ejecutivo se oponen a que le toquen algo. Lo hablábamos la vez pasada. Y parece que ya no va eso de sacar la plata, la tasa que cobra el INAC, ¿no? No. Después del discurso de la rural y todo. La Asamblea General del Claustro, en el Paraninfo, el rector dijo ese miércoles que un presupuesto 0, hay que entender ese número, 0, ni un peso. No significa, dice, poner una pausa o detener el paso, significa pérdidas objetivas y tangibles. Sí, además hay otra cosa ahí. Fíjate, son 0 que te lo va comiendo la inflación, además, el presupuesto, ¿no? El presupuesto es en pesos, claro. Y después tenés que los funcionarios de la universidad, creo que los docentes también, no tienen convenio, que le van a llamar... No, pero después se ajusta eso. El salario no... No, pero los funcionarios no docentes. No, pero de alguna manera la universidad ajusta, van a tener los aumentos. El problema, más que en el salario, está en todo el resto.
Los otros ajustan con la administración pública, no sé bien cómo... Sí, pero tiene aparte, acuérdate que... Pero sin duda no permite ni creación de cargos, ni otros aumentos, ni como... En fin, es una muy mala noticia para la educación superior si se mantiene esta posición del gobierno, que vamos a ver. Todavía tiene unos días para revisar. Sí. Pero claro, se complican ellos mismos porque ellos no quieren, como no quieren, y después la presión es muy grande. Sí. El mensaje, o sea, el mensaje, además incluye a los docentes, ¿no? Estuve el miércoles. ¿El miércoles fue? No, el martes, en la ocupación intergremial de la Facultad de Humanidades. Estuve un rato, había clases abiertas. Sí, ahí, afuera, en la calle. Sí, estuve en algunas clases abiertas, había bastante concurrencia, sobre todo docentes y estudiantes, era intergremial, ¿no? Pero también de funcionarios, incluso funcionarios de otras sedes, que participaron ahí de manera solidaria. Sí, tenés cerca psicología y tenés cerca... Sí, fueron de oficinas centrales de la universidad, de otros ámbitos de la universidad, y además simultáneamente se ocupó, pero ahí por los estudiantes, y siguió ocupada, la Facultad de Ciencias Sociales. También hay una ocupación numerosa de los estudiantes. En este caso fue intergremial, o sea, fueron los docentes, los funcionarios y los estudiantes en humanidades por ese día. Pero una buena presencia de los docentes. Sé que hubo canales de televisión y eso, y yo salí ahí en una imagen de fondo. Sí, y estuve viendo tweets de trolls y así fascistas que decían, allá está el cubano el hijo de no sé qué, el no sé qué. El instigador. Sí, sí. Me dicen, no, porque... No, pasé. Mirar, ¿no? Se molesta. Pero está bien. Ir y ver. Hay que ver la realidad operando, porque después la prensa es muy mentirosa, pero las cosas están sucediendo. Sí. Y bueno, vamos a ver cómo sigue eso, ¿no? Ese conflicto está todavía vigente y se va a seguir profundizando. ¿Cuántos días quedan? Y deben quedar como... 5 días, una semana, cuando mucho. Y sí, no mucho tiempo no queda. Pero vamos a ver qué sucede en los próximos días. El otro tema educativo es el que estuvimos conversando ahora en la mesa de análisis. En la mesa de análisis, en la ronda que hicimos con el profesor Raúl Gil, con Daisy Iglesias, con Pablo Cayano, y vamos a seguir debatiéndolo. Es un cambio curricular que Daisy Iglesias, que es integrante del CODICENT, más bien a mí me da la impresión que lo ubica en algo como de cosmético, ¿no? Sí. Porque cambiar los nombres y algunas Además, cosas. se daban cosas, porque viste que la explicación de Robert Silva no fue muy clara. ¿Quién iba a hacer el tercer ciclo? ¿Quién eran los docentes? Porque hay gente que pensaba que iba a seguir con la maestra. ¿Y qué hace con los docentes? Pues no, pero gente que pensaba en los barrios, porque si vos decís es un ciclo integrado, que no es más esto, es de 3 años a 9, ¿no? Porque los de 3 los incluye también. Son 3 ciclos que va hasta el 9º grado. Sexto, séptimo, octavo, noveno. Popi, ¿vos te das cuenta lo que sería eso? Porque no hay que infantilizar tampoco a la gente. Una cosa es, bueno, no sé, vamos a ver cómo funciona, pero no va a ser así. Pero vos te imaginás que una persona que está en ese 9º grado, tercer año de liceo, es una persona de 15 años, Popi. 14, 15, ¿no? Sí. Lo vas a tener con un maestro. No, pero no es así. No va a ser así. No es así. Pero es ridículo el planteo así. No, y además decían que estoy con túnica blanca y moña hasta el 9º grado. Otra cosa que decían. Eso no sé si se queda preguntaba. tan mal. No, era todo. Era 15, una moñita. Chascarrillo. Chascarrillo. Pero que además, ¿qué va a saber el maestro? De todo. Porque ya ahí la persona necesita ir profundizando. No, van a ser los mismos docentes. No va a cambiar. No va a hacer nada de eso. Bueno, estuvimos charlando de eso. Pero ese es un tema que va a traer cola, ya sabes que eso va a traer cola. Vamos a ver qué pasa en las ATD. Pero va a traer cola. Metámonos con otros temas, ya fuera un poco de la educación. Me interesa esto. ¿Cuál? Delgado, los cruces que se dan adentro. El Partido Nacional. Delgado es aire fresco, es el sector del presidente, ¿no? Viste que Cacho lo tiró, el candidato. Cacho Vidalín.
para que la gente dice, no, ¿cómo decir? Cacho. Carmelo. Carmelo Vidalín, intendente de Durazno. Y se enojó Sebastián da Silva. Y Vidalín trató de senador suplente. Es muy gracioso. Es una torpeza, dice Sebastián da Silva, proclamar ahora a Álvaro Delgado como precandidato y además dijo, estamos en la mitad del mandato y ahora lo importante es la gestión y no sé qué. Y entonces el Cacho Vidalín le responde, lo estimo mucho a da Silva, al senador suplente da Silva. Sí, claro. Lo mató. No me estimes tanto. Lo mató, ¿no? Pero además fíjate que ahí en el herrerismo son 3 corrientes, ¿no? La 40 de Javier García, que debe ser la de da Silva también, ¿no? La 71 de Penades y Aire Fresco, que es la de... Y Hebert, ¿no? Y Hebert, y Delgado. Entonces, que es un problema porque además, esto, yo creo que Pepe y otra gente, Pepe Mujica y otra gente decía, la campaña electoral en Uruguay empieza al segundo día de que asume el gobierno. Y hay una razón para eso. Vos fíjate que Uruguay no tiene reelección sucesiva. Entonces, candidato que asume, candidato que ya no es. Hay que buscar, ¿no? Y por eso pasan estas cosas. Ahora, viste que la calle estaba... De vacaciones. Sí, creo que ya está volviendo, pero con sus hijos fuera del país. No sabe dónde, ¿no? Yo no sé. ¿Vos No, sabés? públicamente no se sabe. Sé que no fue a la Asamblea General de la ONU. Al margen, ¿qué discurso el de Gustavo Petro en la Asamblea General de la ONU? Todo, notable. Yo dije, Popi debe estar escuchando este discurso porque Sí, dice todo lo que Popi piensa. Sí, Este es tu presidente ya. Pero además que de Colombia, vos planteen terminar la guerra contra la droga. Porque además, preguntémonos, ¿quiénes son los principales preocupados de que no se legalicen las drogas? Los narcotraficantes. Pues se termina el negocio. No, estuvo interesante. Y además habló del capitalismo, del carbón, del petróleo. No, estuvo muy bien. Estuvo interesante, sí. Pero bueno, la calle no fue. No. Pero sí llamó por teléfono, según trascendió, a Vidalín y a da Silva, tal vez. Bajen la pelota, muchachos. Muy molesto, dicen que estaba. Muy molesto por estos chisporroteos. Y Vidalín aceptó participar en los fogones del Congreso del MVP. ¿No? En una charla sobre el federalismo. A ver, explícame eso. Nosotros los colorados no somos, ¿no? Nosotros, digo yo, de origen colorado a la familia, no somos federalistas. ¿Fue unitario? Supongo yo, no me metas en camisa de 11 varas que no sé. Pero explícame eso. ¿Te acordás que Vidalín, cuando pasó lo de Orsi, sí. ¿Te acordás aquel que le consiguió el voto, Orsi, al Edil Blanco? Sí. Que después decía el Edil Blanco, tengo miedo de aparecer flotando en el arroyo Pando. Porque mirá cómo habrán sido las presiones para que el Edil Blanco... Sí, que Vidal dijo, es lo que hacemos los intendentes. Hablar con la gente. Me hiciste acordar. Ahora, a propósito, me acordé de la frase del Edil Blanco. Tengo miedo de aparecer flotando en un arroyo. Che, qué gobierno que tiene problemas con los temas estos, ¿no? Del pasaporte al narco, de la Maya Sicurel, que es impresentable ya el caso ese, no sé cómo hacen, ¿no? Millones y millones de dólares parece que lavó, dicen los panameños, ¿no? No sé qué va a pasar ahí. Pero tiene muchos frentes abiertos, ¿viste? El gobierno con esas cosas de... lo del tabaco, hay cosas que son... Es muy turbio este gobierno. No, pero son cosas muy importantes. El tabaco es importante porque ha levantado un pueblo en contra. Hasta el propio Manini salió contra el decreto del tabaco. ¿Y viste que Manini dijo? Y cuando sale a hablar en contra, dice, y además eso, inoportuno, podría haber esperado un mes. Claro, porque sí. Porque liquidó la candidatura de Salinas. Claro.
Sin embargo, creo que ahora hubo cambios en el Parlamento, las tasas, mandaron esa información, Popi, que sí votó Cabildo Abierto y que también, no te quiero decir exactamente... Una rebaja de precio en las fronteras, creo. Sí, sí, no tengo claro bien cómo es el asunto, pero sé que la gente del CIET, de las alianzas estas de enfermedades no transmisibles y de los que estudian la epidemia del tabaquismo también consideran que es terrible. Pero voy a averiguar más sobre ese tema. Porque abarata el precio, seguramente abarata el precio en la frontera, pero los free shop, por ejemplo, se nutren de las tabacaleras uruguayas. Y ahí sale mucho para los comercios también. Ahora, ¿qué me contás? Porque Manini hizo estas declaraciones y también Manini estuvo en esta reunión con... ¿Qué te pareció esa reunión de Fernando Pereira con Cabildo Abierto? Dos Porque cosas. estuvo Manini, estuvo Domenech y estuvo Marcos Metori. Me parece que si vos te dicen queremos reunirnos, tenés que aceptar. Digo, no puedes no aceptar. Pues tuvo críticas Fernando Pereira. El Partido Socialista, por ejemplo, estaba muy molesto. Sí, el Partido Socialista. Hay un comunicado sobre eso, incluso de varios grupos, ¿no? Pero hay muchos militantes también en contra. Sí. Creo que aceptar... Ahora, yo, en todas estas cosas me parece que es parte del juego, ¿no? Político. Vos no podés decir... Yo qué sé, yo mi experiencia sindical, me reunía con los patrones, me reunía con... Vos tenés que reunirte. Ahora, eso es una cosa. Y otra cosa es acordar sobre algunos temas. Porque yo veo un problema también en esto. Está bien cuidar lo que es el clima político y evitar las rispideces y los insultos, los agravios y las calificaciones, que generalmente vienen de parte de ellos, ¿no? Pero también estaba mirando el fenómeno italiano, Meloni, esta mujer en Italia, ¿viste? Que parece que gana las elecciones, ultraderecha. Bukele. ¿Viste el jueves pero Macondo que Sí. estuvimos analizando lo de Bukele? La gente que no vio Macondo del jueves está ahí colgado, véanlo. Hablamos de Bukele y también de las nuevas situaciones en el escenario ruso-ucraniano. Estuvo picante el programa y la picante los comentarios también. Desde El Salvador la gente muy bukelista era. Sí. Ahora, yo lo que te digo es que hay que tener cuidado que la gente no interprete que son todos iguales. Son todos lo mismo. Como dice yo que sé, la gente común, dice, se arreglan entre ellos, ¿no? Viste que el desprestigio de la política tiene esos elementos cotidianos en los comentarios de la gente, ¿no? Eso hay que tener cuidado. Yo no sé si lo que la gente quiere es que haya un buen clima, todos se traten bien. Me parece que eso lo quiere todo el mundo porque nadie quiere violencia, ni rispideces, ni lío. Pero también quiere saber qué es lo que piensan, qué es lo que plantean. Y yo creo que al frente está faltando eso. El frente está muy metido y me parece que muy bien lo que está haciendo. El frente escucha y resolviendo toda su orgánica. Pero hay temas que faltan opiniones. Yo leí algunas objeciones con respecto a la reunión, que en principio me parece, a mí, me parece bien. Fernando Pereira tiene presidente del Frente Amplio y además autorizado por la mesa política, porque lo avisó, tiene derecho a reunirse. Es lo que yo te decía, me parece correcto. Pero algunas de las objeciones que leí por ahí, las del Partido Socialista, pero también de algunos militantes, por ejemplo, los que dicen, pero recordemos que Manini no fue desaforado porque ellos no dieron los votos, pero el Frente votó el desaforo. Y votó el desaforo del Frente porque tiene cierta convicción de que lo que hizo es un delito grave. Y sí, pero yo siempre me recuerdo una cosa. Yo recuerdo una cosa, escuchame una cosa. No, te pregunto como objeción. Es interesante, ¿no? Interesante, sí, pero yo te digo una cosa. Yo me acuerdo contra la guerra de Vietnam. Sí. Negociando en París desde el 1972 con los yanquis y con el gobierno títere de Saigón. Y te llamaban a negociar, no ibas a negociar, y sin embargo la guerra siguió y la terminó perdiendo Estados Unidos. Yo creo que negociar hay que negociar siempre. Los medios europeos dicen que, fue muy gracioso, lo leí estos días, que Ucrania, viste que estaba implementando esa contraofensiva, ¿no?
Bueno, los medios europeos están muy contra Rusia, entonces decían, Ucrania se puede transformar en el primer país no nuclear en derrotar a una potencia nuclear. Y entonces le hacían memes, ¿no? A la gente, poniéndole a Ho Chi Minh, al general Giap, diciéndole, así que... No, yo te decía, mirá que dicen pavadas los europeos, son muy alcahuetes, son medios. Una sola referencia a Europa. Me parece que Europa ha perdido tanto perfil en los últimos tiempos. Efectivamente, como decían ustedes ayer, es como un instrumento de la OTAN y de Estados Unidos, ¿no? Sí, hasta que llegue el invierno, ¿no? Porque se está picando dentro de Europa, ¿verdad? Claro, yo te decía, volví a esto de negociar, en el sentido de que tenés que conversar con todo el mundo, pero también me parece que hay que evitar que no se pueda diferenciar un pensamiento del otro. Porque eso lleva a la lógica que te decía recién, son todos iguales. Y no son todos iguales. Por eso me parece que faltan cosas acá. Faltan cosas. Por ejemplo, está muy bien la posición del Frente sobre el tabaco. Perfecto. Está muy bien la posición del Frente sobre temas como el catabernatí y todo ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, sobre el tema de la educación, ¿qué piensa el Frente? Sobre el tema de la reforma, ¿qué piensa el Frente? Sobre el tema del desmantelamiento de las empresas públicas, ¿qué piensa el Frente? ¿Qué piensa de la privatización del Portland? Pero ha hablado el Frente un poco. Sí, pero el Frente, dirigente del Frente ha hablado. Bueno, pero el Frente tiene representantes en los directorios de las empresas públicas que han sido muy críticos. Sí, yo quiero escuchar la palabra del Frente orgánico. Así como se sacó una declaración contra el tabaco, quiero ver otras cosas. Ah, ¿seguridad social? Seguridad social, por ejemplo. Porque además te digo, hay una cosa, Leandro, si no debatís, si no planteas ideas, si no vas a confrontar con el pensamiento hegemónico en los temas de seguridad social, la voz que se va escuchando es la del gobierno y los sectores de la coalición. Y es la que trabaja sobre la gente. Y vos no estás trabajando sobre la gente. A mí, por ejemplo, me parece que la rendición de cuentas en el Senado ha pasado como que sin pena ni gloria, ¿no? Sí. Bueno, la gran discusión siempre dicen que es el diputado, ¿no? Sí, pero yo veo los movimientos sociales, por ejemplo, en la educación, muy movilizados, ¿no? Y eso no ha tenido la repercusión que merece, me parece a mí, ¿no? Sí, ¿no? En el Senado. Más allá de que claramente el Frente Amplio respalda ese planteo. Pero sí, es bien interesante lo que estás planteando, Popi, ¿sí? El Frente está haciendo un trabajo importante con el Frente Te Escucha y claramente Fernando Pereira está llevando adelante una idea que además tiene cierta sintonía con una parte importante de la sociedad de ver cómo se baja la rispidez, ¿no? La retórica casi que de odio. Así se explica la cumbre de hace unos días. Así se explica tal vez esta reunión también con Cabildo Abierto. Cabildo Abierto está reuniéndose con todos los sectores. Claro, pero si a mí me la pedía Manillo también me reunía. Pero viste que el motivo de Cabildo Abierto no es solo aparecer como dialoguista, que está apareciendo como dialoguista, ¿no? A pesar de que tiene todos esos precedentes como, ¿no? Sino que Cabildo Abierto está marcando claramente cada vez más perfil con relación al gobierno. No te lleva cosas. Sí, pero por eso te digo yo, pero por ejemplo, Cabildo Abierto está marcando el tema de las exoneraciones al capital, ¿no? La necesidad del apoyo a la pequeña y mediana empresa y no a los grandes capitales. Ahí está teniendo diferencias con la política económica. Y el Frente siempre ha tenido eso. Pero yo creo que ahí falta mucho más un Frente mucho más proactivo en esas cosas, que también me parece que hay diferencias en la interna, ¿no? Porque recordar que los gobiernos de Alfaro también exoneraron y mucho. Pero, Popi, lo que sucedió en esos 15 años es un buen motivo es una buena materia de análisis y de reflexión. Pero me parece que estos 5 años que están transcurriendo de gobierno de una derecha liberal, neoliberal, pero además muy conservadora. Mirá lo que sí. Conservadora y autoritaria, además. Autoritaria y conservadora, incluso en términos que, fíjate lo que están haciendo en la Institución Nacional de Derechos Humanos. Aceptar a esa fundación de negacionistas, de defensores. García Pintos, ¿no? García Pintos y de la viuda de Pacheco y
y toda esa gente que sostienen que los que están en Domingo Arena son presos políticos, Popi, son negacionistas, y los aceptan como una organización. Y Javier García sale a decirle además a la institución que visiten la cárcel del pueblo. Es tremendo, son promotores no sé, de una... Sí, pero además, yo lo que te digo es... Qué derechazo que son. Claro, pero es una ofensiva cultural, política y económica. Entonces, lo cultural es eso. Lo cultural es la cárcel del pueblo. Bueno, déjame terminar esta idea. Esos 15 años son materia de análisis, de reflexión y de autocrítica también, que lo han sido. Pero creo yo que estos 5 años que están transcurriendo van a tener una influencia muy importante también en lo que, en el caso de que el Frente vuelva al gobierno, cuáles sean sus expectativas y su planteo. Supongo que hay errores que no va a querer cometer, ¿no? ¿Cómo que no? Por ejemplo, en su relación con los medios de comunicación. Yo soy un militante de eso, porque creo que uno de los problemas más grandes fue... Sí, y también su relación con... Ese es un problema, pero eso está vinculado a esa concepción de que los medios resuelven todo. Pero también hay otro problema, que es su relación, que lo está tratando de resolver ahora, con los sectores medios, pequeños y medianos empresarios también. Porque el último gobierno... Te voy a decir una cosa, ¿se acabó? Nos quedamos sin tiempo, pero seguí, terminá, dale. No. Cuando aparece un solo Uruguay, ¿no? Ya, yo te conté ya, a Durán. Y había pequeños, grandes y chicos, pero estaban expresando el malestar del campo, que tiene que ver con la caída del precio de los commodities y todo ese tipo de cosas. Acordate que cuando termina el gobierno del FA, los precios habían bajado. Ahora, un rebote. Hablando de rebote, viste que hay un informe del Cuesta Duarte sobre la economía, el último análisis. ¿Qué dice? Y muestra cómo la economía creció 7,7% este trimestre pasado, el último, a junio, con respecto a el mismo trimestre del año 2021. Y 1,1 respecto al trimestre anterior, es decir, el primer trimestre de este año. Entonces lo que ahí plantea, y se supone que va a crecer un 4,4%. Sin embargo, el consumo está por debajo, va a estar por debajo del consumo del 2019. Y la masa salarial también por debajo del 2019. Porque hay concentración. Porque hay concentración. Que ya lo explicó Daniel Olesker cuando él hablaba del modelo... Excluyente. LACE se llamaba, liberal, concentrador y excluyente. Liberal, aperturista, concentrador y excluyente. Me acuerdo de eso porque tiene esas cosas. Y decía, ¿te acordás el gobierno de la calle? ¿No? Sí, podés tener crecimiento con exclusión. ¿Por qué? Porque ese crecimiento se lo apropia, lo concentra en los sectores más ricos. Daniel Olesker, que por lo pronto va a dejar de ser senador. Sí. Va a cejar su banca para José Núñez. José Núñez, sí. Y él va a... La Comisión de Asuntos Sociales del FA. Sí, y en su explicación es la aplicación de un militante, como es Daniel Olesker, ¿no? Sí. La tarea del Parlamento, ahora la tarea es la organización política, Como en su momento fue el PCNT. Sin ningún, ¿no? Sí, no se le cae ningún anillo a Daniel, ¿no? Profesor grado 5 de la universidad, sí. A la vez... Me gusta eso. Eso es una cosa que valoro mucho de los militantes políticos. Donde hay que ir, ¡pam! No es el único caso, en el Frente Amplio ha habido otros, pero es interesante, ¿no? Bueno, Popi, seguimos charlando el domingo que viene. Gracias a todos los que nos han acompañado a lo largo de este programa. Hoy no va a haber mensaje final porque nos quedamos sin tiempo. Sigan poniendo los likes. Los que vean el programa después también pongan los likes. Nos vemos el jueves en Macondo a las 8 de la noche. El viernes en Legítima y el próximo domingo en Legítima Defensa, segunda.